Bueno, como ya les había comentado, monseñor, el tema a desarrollar en este espacio es instrumentos de control en la contratación con el Estado. Traté de clasificarlo en 3 componentes, que son finalidad de la contratación estatal, control fiscal e intervención del Ministerio Público, y hablarles al final del decreto 1851 del 16 de septiembre del 2015 que expidió el Ministerio de Educación Nacional para la prestación del servicio público educativo. Bueno, tanto en la suscripción de un negocio jurídico entre particulares como la suscripción de un contrato con una entidad del Estado, las partes están expuestas a todo tipo de riesgos. La diferencia entre uno y otro, es decir, entre las contrataciones que se dan de derecho privado y las de derecho público, básicamente se centran en las implicaciones que en estas pueden surgir, no solo de tipo patrimonial, sino también disciplinarias y hasta penales. Es por esto la importancia, como ya les había comentado anteriormente el doctor Soto, de la vigilancia y verificación que se le haga a los estudios previos. Si bien es cierto, esta es una carga que le corresponde a la entidad estatal, es decir, la realización eficiente de los estudios previos, los proponentes y futuros contratistas tienen el deber de hacer la revisión y verificación de las condiciones técnicas y verificación de los requisitos que se establecen en esos estudios previos para determinar la ejecución del contrato. Es decir, si bien, como les había comentado, la entidad estatal es la que realiza estos estudios, le corresponde al proponente hacer una verificación, es decir, verificar y hacer observaciones a los estudios previos, de tal manera que dependiendo de cada modalidad de contratación, la norma ha establecido, la Ley 80 y la Ley 1150 del 2007, ha establecido un término para que los interesados en participar en el proceso presenten observaciones u objeciones a esos documentos y estudios previos. A manera de ejemplo, y haciendo referencia a la prestación del servicio educativo, que es en el que en muchos casos hemos visto que interviene la Iglesia, ¿qué sería una manera de hacer la verificación y que todo esté acorde a lo que será el futuro contrato? Ejemplo, constatar que el listado de beneficiarios esté acorde con el registro de sistema integrado de matrícula. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos evidenciado que esto no coincide, es decir, el listado que publica la entidad estatal de los niños, de los estudiantes a atender, no corresponde con el sistema integrado de matrícula. Entonces puede presentarse durante la ejecución del contrato que no se estén atendiendo la totalidad de los niños o que se presenten duplicidad, es decir, se atiendan se pague o se atiendan 2 niños. ¿Por qué? Porque no corresponde lo que se publicó inicialmente con lo que efectivamente se está ejecutando. De ahí, como les decía, la importancia que tienen los proponentes o futuros contratistas en la revisión y verificación de los estudios previos. El control fiscal respecto a la contratación estatal adquiere mayor trascendencia respecto a que está orientado no solo a la vigilancia y control de la adecuada inversión de los recursos, sino también a su destinación y uso específico esté enmarcado dentro de la ley o dentro de los planes, programas o proyectos de las entidades del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos evidenciado durante el ejercicio del control fiscal que muchas de las entidades no ejecutan sus presupuestos al momento de la celebración del contrato acorde con la destinación específica establecida en la ley.
El Sistema General de Participaciones, que está regulado por la Ley 715 del 2001, taxativamente señala la destinación de esos recursos. ¿Por qué hago énfasis a los recursos del Sistema General de Participaciones? Porque son los que son los que atienden educación, salud y saneamiento básico. Entonces, ¿qué pasa? Hemos evidenciado que durante la ejecución del contrato se están financiando gastos o rubros que no están en la ley. Entonces, de ahí la importancia no solo de que se dé la inversión del recurso, sino de que ésta esté encaminada al uso específico determinado por la ley. Bueno, la finalidad de la contratación estatal. La finalidad de la contratación estatal es que el Estado pueda dar cumplimiento a los fines del Estado y a la efectiva prestación de los servicios públicos, siendo esta su función social en un Estado social de derecho. ¿Por qué es tan importante la contratación estatal? Porque esa es la manera con la que cuentan, o es el medio con el que cuentan las entidades públicas para ejecutar el presupuesto público. Por eso es la importancia ha tomado tanto trascendencia la contratación estatal en el control fiscal. El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que es la Ley 80 de 1993, también conocida como una ley de principios. ¿Por qué una ley de principios? Porque establece dentro de su articulado los principios que van a regir, o los principios rectores de la contratación estatal. Principalmente el principio de transparencia, el principio de economía y de responsabilidad. El principio de transparencia dispone que los procesos se van a hacer fundamentados en publicidad y en seleccionar la oferta más favorable para la entidad. Esto es aplicando la modalidad de licitación pública, que es la regla general. Muchos han sostenido, muchos escritores, que la licitación pública, además de pasa a ser no una regla general, sino una regla residual. ¿Por qué? Porque se aplica cuando no se configuran ninguna de las causales de las demás modalidades de selección, como lo son la selección abreviada, el concurso de méritos, la mínima cuantía y la contratación directa. Pero el principio de transparencia lo que nos indica es que todos los procesos se deben hacer con sujeción a la norma de contratación estatal. Principio de economía. El principio de economía está establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Lo que nos indica este principio es que los procesos contractuales se deben hacer con el menor costo posible y garantizando austeridad del tiempo, es decir, que se dé cumplimiento a cada uno de los procesos establecidos en la ley, de manera que se puedan evitar retardos y entorpecimientos durante el proceso contractual. Y el principio de responsabilidad, básicamente este principio lo que nos habla es de que los servidores públicos son responsables de sus actuaciones u omisiones en cumplimiento de la contratación estatal. Una vez iniciado un proceso contractual y adjudicado, ya lo que le corresponde al proponente es la obligación de firmar el contrato. Una vez suscrito el contrato, este genera derechos y obligaciones para las partes. Es importante que tengamos en cuenta que el contrato se debe ejecutar tal cual como está señalado en sus obligaciones y en su clausulado, porque también hemos evidenciado que no se da cumplimiento a los estudios previos ni a la contratación ni al contrato como tal, y se presentan durante la ejecución del contrato unas modificaciones las cuales no están acorde a las condiciones iniciales del contrato, a las condiciones pactadas.
Es muy importante tener en cuenta que para así como la entidad contratante tiene el deber legal de realizar los estudios previos, nosotros, o ustedes, perdón, como proponentes o futuros contratistas, tienen también que cumplir unos requisitos. Estos son: cumplir con los requisitos legales para la celebración del contrato. La norma nos dice que los requisitos legales para la celebración del contrato es contar con personería jurídica, es decir, acreditar eso se acredita a través de la certificado de existencia y representación legal de las cámaras de comercio. Sí. Bueno, ya les iba a decir, sí, acto de constitución, o es que depende de la naturaleza jurídica de cada entidad o empresa. Sí. Solamente un reconocimiento en la institucionalidad. Normalmente cuando se va a contratar, muchas instituciones del Estado, como no, la Iglesia no tiene Cámara de Comercio, no cumple el requisito. No, porque tienen personería jurídica. Por eso les decía que los requisitos legales es: el primero, contar con personería jurídica, acreditar personería jurídica, independientemente que se dé a través de un certificado de Cámara de Comercio, porque en el caso de las iglesias no tienen certificado de Cámara de Comercio. No, puede ser una... Eso lo tenemos perfectamente claro nosotros. Sí. Como iglesia lo tenemos claro, pero la institucionalidad no. Y ellos se enredan ahí porque no. No, pero es que la norma, por eso hice el señalamiento, personería jurídica. O sea, la norma no hace énfasis en que tiene que ser el certificado de Cámara de Comercio. El requisito legal es que cuente con personería jurídica. Lo que sucede es que las entidades sí solicitan una certificación que la Cámara de Comercio les pide a la iglesia, de que no está obligada. Entonces, esa carta sí a uno se la expide la Cámara de Comercio. Pero es que ustedes tienen un acto de constitución diferente. Ustedes presentan simplemente el acto de constitución y con eso están acreditando No es necesario la certificación de la Cámara de Comercio, no es necesario. Precisamente, disculpe un segundo, precisamente les hablaba al inicio les comentaba que la entidad estatal hace los estudios previos y fija las condiciones en que se va a realizar el contrato. Y la norma establece un término para presentar esas observaciones, ¿sí? Si bien no es un acto consensual. ¿Por qué? Porque la entidad establece las condiciones y el proponente se adhiere a ellas, ¿sí? Pero precisamente por eso les hablaba del término que da la norma para que los proponentes presenten observaciones a esos documentos y estudios previos, ¿ya? Que dependiendo la modalidad puede ser una invitación o un pliego de condiciones. La claridad en medio de nosotros está. O sea, la claridad no necesitamos. La cuestión es que en el momento de contratar, que uno analiza si era diócesis, la existencia y representación legal que expide la Nunciatura Apostólica, en el caso de la diócesis ¿Qué es lo que les da la personería jurídica? Dicen no cumple. Entonces la pregunta mía es solamente que nos dé una facilidad de la norma para nosotros casi tener que anexarla para que la comprenda a la institucionalidad. Bueno, dígame. Ajá. La ley de contratación existe un parágrafo que dice ley de contratación con las iglesias y otros credos, y cada uno de los que hacen supervisión dentro de los estamentos del público deben conocer la ley que dice que el Estado puede contratar con la iglesia católica o con otros credos. Simplemente hay que conocer la norma y recordársela. Precisamente, y lo que le comentaba de la etapa que ustedes tienen de observación, ustedes le van a manifestar a la entidad, no pues ya cuando está el previo, cuando ella publica su pliego de condiciones, su estudio previo, indicarles, señores de administración, no para todos aplica la Cámara de Comercio, el certificado de representación de la Cámara de Comercio. Simplemente contar con personería jurídica. Y a ustedes se los acredita. No está en la ley 80 no está taxativamente señalado.
Otro de los requisitos es que se tenga la debida facultad para suscribir el contrato, es decir, pues a ustedes, de quien corresponda la diócesis, debe contar con la facultad o autorización para suscribir ese contrato. Eso es fundamental, porque si no, se les sobrevendría una inhabilidad. Otro de los requisitos, pues los requisitos normales es no tener antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, y estar al día en los aportes a seguridad social integral, es decir, salud, pensión, ARL y para fiscales, los aportes al sistema. Bueno, una vez ya ejecutado el contrato, ¿tienen alguna otra pregunta? Una vez iniciado el plazo de ejecución del contrato, la recomendación es crear un cronograma o una ruta de ejecución de manera que podamos determinar cumplimiento comparado con porcentaje de ejecución. Y muy importante porque, como habíamos comentado anteriormente el doctor Soto, en los expedientes contractuales no queda ningún soporte documental, fotográfico, ningún tipo de evidencia que respalde o soporte esa ejecución contractual. Esto es fundamental, y que esto se haga de tal manera que sea, por eso les hacía énfasis en obligaciones, porcentajes de ejecución, es decir, hacer un comparativo de las obligaciones y de lo que se está cumpliendo. Y adicionalmente llevar un registro, sobre todo con soporte financiero, de manera que los gastos que se ejecuten durante la ejecución del contrato estén acorde con el presupuesto aprobado al momento de la suscripción de ese contrato. Y finalmente, y algo que es muy importante, es tener comunicación permanente con la entidad, ya sea a través de su representante legal o del supervisor que éste designe para tal fin. ¿Por qué digo esto? Porque durante el desarrollo de la actividad contractual pueden presentarse una serie de variaciones o situaciones que modifican las condiciones iniciales del contrato, ¿ya? De ahí que se deban suscribir lo que denominamos comúnmente como adiciones, modificaciones, otros sí. Importante que estos queden por escrito, porque lamentablemente en la práctica muchas de las administraciones le indican al contratista: mire, hágame esto, ya no necesito que me preste tal servicio, sino que me preste otro, o ya no va a ser X número de niños, sino que van a atender a más estudiantes, y eso no queda por escrito. Por eso es la importancia de mantener durante la ejecución del contrato una permanente comunicación con el supervisor del contrato por parte de la entidad estatal, y que esas modificaciones se formalicen y queden por escrito. El artículo 5º de la Ley 80 de 1993 señala los derechos y los deberes de los contratistas. No los voy a leer porque, como les digo, está taxativamente señalados en la norma, pero principalmente es que tienen derecho a recibir un pago oportuno, ¿sí? Además, ¿por qué la norma establece que tienen derecho a un pago oportuno? Cuando la entidad inicia un proceso contractual, previamente ha expedido un certificado de disponibilidad presupuestal, es decir, expide un documento a través del cual garantiza la disponibilidad de esos recursos. Posterior a la suscripción del contrato, expide un registro presupuestal, que es otro certificado que le indica que el recurso está destinado exclusivamente para ese contrato. Entonces, uno de los derechos con los que cuenta el contratista es que se le pague oportunamente lo pactado. Otro es colaborar con las entidades para el cumplimiento del objeto contratado. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato. Esto está establecido, es un mecanismo de control denominado controversias contractuales. Está establecido en la Ley 1437 del 2011, conocida como el Código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Es decir, cuando existe alguna dificultad o alguna controversia que las partes no logran solucionar, el contratista tiene otro medio de control para acudir ante los estrados judiciales. Bueno, garantizar, es un deber garantizar que los bienes estén en calidad y los servicios contratados y responder por ellos. Se me iba este. Este es muy importante, no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o con el fin de obligarlos a hacer o omitir actos o hechos. Como les había comentado, en la práctica, muchos de los representantes legales de las entidades territoriales, una vez suscrito esos convenios o contratos de prestación de servicio educativo, comienzan a hacer una serie de exigencias a los contratistas, en este caso ustedes como iglesia, que no están previamente pactadas en el contrato. A manera de ejemplo, contratar personal definidos por ellos mismos, ¿ya? O cualquier otro tipo de acto de corrupción también. Entonces, para eso precisamente la norma dice que es deber del contratista acudir ante los órganos de control, es decir, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación o la Contraloría General de la República, según corresponda. Artículo 4 de la Ley 80 del 93 establece los derechos y los deberes de las entidades estatales. Bueno, exigir la ejecución idónea y oportuna de lo contratado. Y esta es muy importante, la número 4, que es la revisión periódica de la ejecución contractual. Eso lo hacen a través de sus supervisores. Ahí dice que es cada 6 meses, pero ese seguimiento debe ser permanente, dependiendo también del tipo de contrato y de la modalidad. Bueno, ¿quién es gestor fiscal? El artículo 3 de la Ley 610 del 2000 nos habla acerca de la gestión fiscal. ¿Quiénes son gestores fiscales? Tanto servidores públicos como particulares que manejen o administren recursos y bienes públicos. Es decir, no solo los servidores públicos son sujetos de control o ejercen gestión fiscal, también los particulares que tengan a su cargo el manejo y la administración de recursos públicos. Intervención de los órganos de control. El artículo 65 de la Ley 80 del 93 habla de la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal, es decir, la Contraloría General de la República. Esto también está establecido en el artículo 267 de la Constitución Política, donde le otorga la facultad a la Contraloría General de la República para ejercer control y vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos, a fin de garantizar su destinación y efectiva inversión. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites de legalización del contrato. Es decir, nosotros ejercemos control no en la etapa precontractual, sino una vez legalizado el contrato. Sin embargo, esto no quiere decir que no se haga control y vigilancia a todo el proceso contractual. Es decir, desde que inicia la etapa previa o precontractual hasta la última etapa, que es hasta la liquidación del convenio. Una vez liquidado el convenio, se hace otro tipo de control, que es el control financiero de gestión y de resultados. Por eso la importancia de lo que les decía, que al momento de que se esté desarrollando la ejecución del contrato, se tenga soporte financiero de todos los gastos en que incurre el contrato y que estos estén acordes a lo establecido y pactado en el contrato. El artículo 55 de la Ley 80 del 93 establece la responsabilidad de los servidores públicos. Dice que los servidores públicos responderán disciplinaria, civil y penalmente.
Y por su parte, los contratistas responderán civil y penalmente. Ya esto, de acuerdo a cómo está ahí, pues entenderíamos que los particulares no son sujetos disciplinables. A partir de la expedición del Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 2011, establece que los particulares también son sujetos disciplinables. La intervención del Ministerio Público, a diferencia de la nuestra que ejercemos control fiscal, está enfocado en que la actuación contractual esté enfocada en el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, que era el que le había mencionado: transparencia, economía y responsabilidad. Sujetos disciplinables. Artículo 44 de la Ley 1474 del 2011. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión y también a quienes ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria. Lo que nos interesa a nosotros, que era lo que les decía, que anteriormente no eran sujetos disciplinables, a partir de ahora, siempre y cuando administren, manejen o ejecuten recursos públicos. De ahí la importancia de que al interior de las iglesias también se le haga seguimiento y control a la ejecución del contrato. Es una manera de un control interno, ¿sí? Es decir, de acuerdo a cómo se vaya ejecutando el contrato, se debe ir haciéndole seguimiento y control. Bueno. A partir del 16 de septiembre de 2015, el Ministerio de Educación Nacional expidió el decreto 1581, por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales. Este decreto introdujo serias modificaciones a la contratación que se venía desarrollando entre la Iglesia y las entidades territoriales. Anteriormente, para la administración del servicio educativo, las entidades territoriales certificadas celebraban convenios de cooperación de manera directa con las iglesias. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, cambia la selección del contratista. Se establecen 4 tipos de contratos, que son: Sí, 1851, sí. Es que creo que, bueno, un problema es 1851 del 2015. Y establece 4 tipos de contratos. El primero es el de prestación de servicio educativo. El segundo, administración del servicio educativo. Tercero, contratación para la promoción e implementación estratégica de desarrollo pedagógico con las iglesias y confesiones religiosas. Y por último, contrato con establecimiento educativo mediante subsidio de demanda. Como les decía, anteriormente, para la contratación de administración de servicios públicos se hacía contratación directa. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, se va a hacer a través de licitación pública. Es decir, se deben cumplir con cada uno de los procedimientos establecidos en la Ley 80, la Ley 1150 y el Decreto 1082 que regula la contratación estatal. Para la prestación del servicio educativo, que es el primer tipo de contratos, señala el decreto que se puede hacer directamente porque se entiende como un contrato de prestación de servicios profesionales. Y por tanto, la entidad estatal puede contratarlo directamente, sin embargo, se debe crear un banco de oferentes. Pero este banco de oferentes se debe conformar con anterioridad a la vigencia en que se va a contratar o a ejecutar el contrato. Es decir, para la suscripción de los contratos de prestación de servicio educativo de este año, se debió conformar en la vigencia anterior un banco de oferentes. Esto lo hace la entidad estatal.
el contrato para la administración de prestación de servicio dice que se debe acreditar, lo que ya les había dicho anteriormente, acreditar personería jurídica y por lo menos tener trayectoria y experiencia mínima de 10 años en la prestación del servicio educativo. El plazo de este contrato es máximo 12 años y mínimo 2 años. Esto con el fin de garantizar la continuidad y la aplicación del proyecto educativo institucional y del proyecto educativo comunitario. Como es de administración, la infraestructura física, es decir, el establecimiento que se utilice para la prestación del servicio y la dotación que con la ejecución del contrato entregue la entidad territorial al finalizar el contrato, esta debe ser devuelta. Y la entidad estatal debe constituir unas vigencias futuras. El valor de este tipo de contratos dice que debe ser igual o inferior a la asignación de alumno asignada por la Nación, o sea, por el Ministerio de Educación. Y no hay vinculación laboral del personal. O sea, todo el personal docente está a cargo de la entidad territorial certificada y está taxativamente prohibido, porque así está establecido como una de las obligaciones del contratista, es no vincular personal docente que esté dentro de la planta de la entidad territorial certificada. O sea que la prestación del servicio de personal se hará con personal diferente. ¿Sí? Está totalmente prohibido, es una obligación. Y la contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones. Esa es una contratación que se hará exclusivamente con la iglesia. No quiere decir que no aplique también para los otros tipos de contratos, pero esta es exclusiva para la iglesia. Y también deben cumplir con unos requisitos que es personería jurídica, certificar trayectoria e idoneidad por más de 5 años y apoyarán en el desarrollo de las actividades culturales, deportivas, lúdicas. El rector del establecimiento educativo y oficial serán provistos por la entidad territorial. Es decir, todo, para la ejecución de este contrato, todo está a cargo de la entidad territorial certificada. Y el proceso de selección se hará a través de contratación directa de conformidad con lo señalado en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994. Que ahí mismo se indican cuáles son los requisitos que debe tener la Iglesia para la suscripción de este tipo de contratos. Bueno, como les había dicho, el hecho de que este decreto haya establecido un tipo de contratación con las entidades religiosas, con las iglesias y confesiones religiosas, no quiere decir que no puedan participar de otros procesos contractuales. Por eso les hice como un pequeño esquema del procedimiento de la licitación pública. ¿Por qué? Porque para la contratación de la administración del servicio educativo se hará a través de esta modalidad. Inicialmente se inicia con la etapa previa. La entidad estatal elaborará los estudios y documentos públicos, también tiene que establecer la conveniencia y la insuficiencia del servicio, es decir, por qué no lo puede prestar directamente ella, y la entidad publica los documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones por lo menos durante 10 días hábiles. Es en este plazo cuando los participantes o los interesados en participar en el proceso pueden presentar las observaciones. Es decir, señores entidad, no estoy de acuerdo con algún requisito o con algo que les limite a ustedes su participación. Luego, dentro de esos 10 días, la entidad debe dar respuestas a las observaciones y expedir un acto administrativo de apertura del proceso. Junto con ese acto administrativo de apertura del proceso se publican los pliegos de condiciones definitivos. Es decir, una vez
presentadas las observaciones, la entidad decide si las acoge o no las acoge y posterior a ello hace las modificaciones a que haya lugar y publica el pliego de condiciones definitivos, que es la regla, o sea, es el insumo para realizar el contrato. Lo que esté establecido en el pliego de condiciones, tal cual se debe, debe quedar por sentado en el contrato. Publicar hasta 3 avisos, pues eso sí es una obligación que le corresponde a las entidades estatales, pero debe publicar por lo menos 3 avisos entre 2 y 5 días calendarios entre intermedio. Esto con el fin de fomentar la participación y la libre concurrencia. Los estudios previos, el pliego de condiciones debe hacer una descripción técnica y detallada del bien o servicio a adquirir. Lo que les decía, es decir, el establecimiento educativo que se va a desarrollar, la población, el número de niños que se van a atender, el valor, debe establecer todas las condiciones del contrato. Posterior a la publicación del pliego de condiciones definitivos, nuevamente la entidad otorga un plazo para presentar observaciones a ese pliego definitivos y de estimarlas convenientes expedirá las respectivas adendas o modificaciones. Hay un término en el que se realiza la audiencia de revisión y asignación de riesgos. ¿Esto con qué está relacionado? Con que la entidad determina en el evento de presentarse algún riesgo quién lo asume. Esta audiencia es muy importante y es muy importante que los interesados participen en ella. Posterior al cierre de procesos, luego que se da por terminado el proceso, se cierra la recepción de propuestas. Si no se presenta ninguna, se declara desierto el proceso. Y una vez se presenten por lo menos una propuesta, porque el contrato se puede adjudicar con una propuesta siempre y cuando sea declarada hábil, es decir, cumpla con todos los requisitos establecidos por la entidad pública. Se procede a la evaluación de las propuestas por parte del comité evaluador, se da traslado del informe, es decir, si hay más de 2 o 3 proponentes, la entidad da traslado del informe para que los participantes hagan observaciones a ese informe de evaluación. Finalmente, se sigue a la etapa de adjudicación solo con los proponentes habilitados. Bueno, conclusiones y recomendaciones. Primera recomendación, durante la etapa precontractual es importante hacer la verificación de los términos y condiciones establecidas en los documentos y estudios previos. Es decir, esa es la defensa que tienen ustedes como proponentes y futuros contratistas de determinar también de cierta manera las condiciones en que se va a celebrar el contrato. Presentar una propuesta acorde a las necesidades y condiciones de la entidad contratante y a la capacidad administrativa y operativa del proponente. ¿A qué hago referencia con esto? Muchas veces existen proponentes que no cuentan con la debida capacidad operativa, es decir, personal administrativo, infraestructura, no cuentan con todas las condiciones para ejecutar el contrato. De ahí que se presentan los incumplimientos contractuales. Realizar las contrataciones de personal y servicios que requieran para el cumplimiento del objeto contractual conforme a las normas vigentes que regulan la materia. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces durante el ejercicio del control fiscal se ha evidenciado que en el presupuesto del contrato se establece que se va a vincular a un personal, pero cuando efectivamente tienen que presentar informes de ejecución, evidenciamos que no se contrata ese personal o que la vinculación no es como inicialmente se estableció en el contrato. Es decir, no los vinculan a través de contrato laboral, sino contratos de prestación de servicio. Todo se debe hacer de acuerdo a lo pactado en el contrato. Hacer seguimiento permanente a la ejecución en términos administrativos, operativos y financieros y garantizar que se cumplan las obligaciones pactadas en términos de oportunidad y calidad. Lo que les hacía referencia al control interno, es decir, al interior de las iglesias y de cada entidad se debe
designar a un supervisor o una persona encargada que sea la que realice el seguimiento permanente y continuo al cumplimiento de las obligaciones. Llevar un registro documental de las operaciones financieras en que se desarrolle el contrato. Es decir, que los gastos y el soporte de gastos esté acorde con el presupuesto aprobado. Muchas gracias.